Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Nous allons continuer avec les verbes les verbes aller et les verbes venir. Et aussi, nous allons faire en compréhension de les verbes aller et les structures que nous allons utiliser en français. Tenemos acá unas estructuras del verbo aller para que vayamos pues como entendiéndolas un poquito mejor, porque son verbos que los vamos a ir utilizando de manera permanente. Tenemos, por ejemplo, acá el aller que dice ir a. Ese es el significado, no ir a. Y luego también tenemos acá, permítanme. Ok, dice acá, se diriger vers. Cuando hablamos del verbo aller, se diriger vers. Y vers es hacia. Cuando queremos decir dirigirse hacia, se diriger vers. Y tenemos luego acá, je vais. Más la preposición que puede ser a, u, on o u. Miren las preposiciones con las que vamos a utilizar acá el verbo aller. Je vais a París, es un ville. Por ejemplo, vamos a bajar aquí un poquito y vamos a explicar esto. Por ejemplo, si nosotros queremos decir, je vais a Sonsonate. Je vais a Sonsonate. Je vais à Sonsonate dans 7 prochain décembre. Je vais à Sonsonate dans 7 prochain décembre. Voy a Sonsonate este próximo diciembre, ¿ok? Sonsonate es un ville, comme c'est à Paris. Je vais à Sonsonate, je vais à Paris. Otro ejemplo por acá dice Portugal. Podemos decir mes amis, o sea, ils, mes amis vont. A ver, aquí tiene que ver, no es que vamos a utilizar con todos los países. Resulta que con las preposiciones que utilizamos con los países puede ser u o am. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que U es cuando nos referimos a un país que es masculino, como por ejemplo, le Portugal, le Portugal. La France es femenino. Guatemala es la. El Salvador es le. El Salvador, le. Nicaragua es la. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuáles son? Bueno, hay un documento que les compartía anteriormente, bien, hace mucho tiempo, donde estaban las nacionalidades y ahí estaba cuáles eran femeninas, cuáles eran masculinas, porque no se trata de cómo se leen en español, sino cómo se utilizan en francés. Entonces, podemos decir, mes amis van, vamos a poner aquí es Guatemala. Mis amigos van a Guatemala. Mis amigos van a Guatemala. Pero también podemos decir, si hablamos de un país en plural, podemos decir, aquí. Me salí el cuadrito, perdón. Acá. Quelles personnes, que sería lo de ellos. Ajá, entonces sería igual, bon. Quelles personnes vont ¿a dónde? Us, Emirates,
árabes. Quelle personne va aux Émirats árabes? ¿No? Pero, acá. Miren, cuando es en plural. Entonces, aquí está la diferencia de la preposición que vamos a ir utilizando dependiendo con qué nombre, que cómo sea el nombre del país que estamos utilizando. Por ejemplo, luego tenemos por acá otro y dice en France. ¿Cómo, cuándo vamos a utilizar en France? En France vamos a utilizar la preposición en cuando nos estemos refiriendo a países femeninos y cuando ya estemos dentro de el continente a donde está ese país, ¿ok? Entonces es como si nos estamos dirigiendo aquí en Francia, o sea, están dentro del continente donde está el país al que se van a dirigir. Luego tenemos otra preposición que también ya le hemos visto que es u, y aquí, por ejemplo, tenemos cinema, à la piscine, al hotel, au toilette, chez toi, chez le médecin, lugares más pequeños. O sea, la preposición u es para indicar a un país que es masculino, pero también es para indicar a un lugar donde nos vamos a dirigir. De hecho, para indicar los lugares hacia donde nos vamos a dirigir, ya habíamos nosotros estudiado unas preposiciones que son a la, ale y u, que es cuando son plurales, varios lugares. O si el nombre de ese lugar es precisamente en plural, ¿ok? Luego, ¿qué otra cosa tenemos que tomar en consideración respecto al verbo aller? Bueno, je vais o cualquier otra conjugación. No hay que recordar que aquí puede ser cualquier otra conjugación de las que ya nosotros hemos aprendido. Y por ejemplo, tenemos luego de poner la preposición, la conjugación, el sujeto, la conjugación correcta, la preposición, el lugar, país, destino al que vamos. Entonces, miren, hay dos formas en las que vamos a utilizar. Acá tenemos aller, primero, aller, estamos en Valladolid, y decimos, nous allons à Paris. Si estamos en Valladolid, ¿cuál es mi destino? París, ¿ok? Entonces, ese es el destino, moverse de un lugar en el que ya estamos hacia otro. Pero eso no únicamente tiene uno, miren, que puede ser la flechita doble para un lado y para el otro. O sea, únicamente ir nada más. Solamente es ir avanzando. Ya si nosotros queremos decir, voy ida y vuelta o voy y voy a regresar, entonces ahí ya utilizamos otro verbo de los que nosotros ya hemos aprendido y conocido anteriormente. Vamos a ponerlos acá y seguimos con esta otra. Acá, venir. En el caso del verbo venir, mire, significan se diriger à l'endroit où se trouve la personne qui part ou qui on parle venir. Es para dirigirse o hablar de la persona a la que se va a dirigir a un lugar en específico o la que está hablando de venir, de regresar. O sea, puede ser una pregunta donde yo le pregunte a alguien, ¿vas a regresar? ¿O vas a poder regresar? ¿O vas a venir? O la persona misma que hace la acción de venir, de regresar, lo está diciendo. ¿Cómo así? Bueno, tenemos aquí unas preguntas. La primera dice, ¿pourrez-vous venir? ¿Podrás venir? Cuando le pregunten en estos días, por ejemplo, que son de muchos viajes en esta temporada, que ya la gente está comenzando nuevamente a moverse. Entonces preguntamos, ¿pourrez-vous venir a la celebración de Noel? ¿Vas a venir a la celebración de Noel? ¿Vas a venir a la casa? Etcétera. Entonces ahí por eso es que dice que puede utilizarse por una persona que está preguntando que si va a venir o bien puede también utilizarse, dice así, viens ici mon petit,
ven aquí, mi pequeña. Por ejemplo, cuando estamos jugando con los niños, ¿no? Y le decimos a nuestros hijos, vení aquí. Cuando están chiquitos, bien, sí, ven aquí. Vamos a poner aquí los significados. Podrás venir. En la otra, no es una pregunta, es una exclamación. Ven aquí, mi pequeña. Bueno, sería mi pequeño realmente, porque está en masculino. Moi, je vais, tu viens o tu restes ici. Acá. Bueno, ya dime. ¿Vienes o te quedas? Como cuando nos preguntan si vamos o nos quedamos, de que no nos hemos decidido y nos hacemos los de rogar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esos serían aquí los significados. Pourrez-vous venir? Viens ici, mon petit. Moi, je m'envie, tu viens o tu restes ici. Y luego, ¿cuál es la estructura que vamos a utilizar para el verbo venir? Bueno, el verbo venir ya tiene las preposiciones con las cuales se pueden utilizar, que son je viens de. No, obviamente no pueden ser las mismas preposiciones porque no es la misma acción. Las preposiciones cambian porque en este caso es lo contrario a aller. Aller es ir, mi destino. Y en este caso de venir es cuando usted viene. Por eso es que el dibujito y la flechita esta están para el otro lado. Miren, si lo comparamos con esta, la flechita está para el otro lado. Aquí va y aquí viene. Entonces dice que vamos a decir, je viens de Madrid, de Ville. Je viens du Royaume-Uni. Je viens de Belgique. Je viens de Saint-Île. Je viens de la bibliothèque, du concert, de toilette, etc. Están ahí los países. Du es cuando es de masculino. De es cuando es femenino. Puede ser de apóstrofe si el femenino inicia con vocal. O si es masculino, inicia con vocal, se utiliza de apóstrofe. Y si es en plural el país o el lugar, entonces va a ser con D, E, S. Y luego también de, el mismo que se utiliza para hablar de una ciudad, de un pueblo, se utiliza para hablar de un lugar en específico, de un lugar físico pequeño, cercano, de donde venimos. Ahora, estamos en el primero, estamos en Valladolid y decimos, nous allons à Paris. Vamos a París. Entonces hacemos la acción de aller a París. Vamos a París. Cuando estamos en París, decimos, nous venons de Valladolid. Venimos de Valladolid. ¿Ok? Estamos en Valladolid y nos queremos mover ¿a dónde? A París. Decimos, nous allons à Paris. Vamos a París. Hacemos la acción de ir. Estamos en París, perdón. Y decimos, nous venons de Valladolid. Venimos de Valladolid. ¿Ok? Vamos comprendiendo cómo es la estructura y eso. Cualquier duda, por favor, me la hacen saber. Tenemos acá. Disculpe, ¿podría explicar otra vez eso? Claro, con gusto. Vaya, el verbo venir es lo contrario al verbo aller. Por eso es que vemos que en el verbo aller dice se diriger vers, dirigirse hacia, dirigirse hacia. Y el dibujito vemos que está caminando para adelante, ¿verdad? Va para adelante. Y con el verbo aller vamos a utilizar, por ejemplo, permítanme, voy a borrar esto. Con el verbo aller vamos a utilizar estas preposiciones a, u, an y u. ¿Por qué? Porque con el verbo aller estamos indicando, aquí vamos a poner una nota, con el verbo aller indicamos un destino, hacia dónde vamos, ¿ok? Indicamos un destino, hacia dónde vamos. Pero cuando decimos que vamos de Valladolid a París, estamos diciendo también vamos.
No, porque tenemos que ver el contexto en el que nos encontramos. En este caso, ¿dónde? Estoy en El Salvador. Y entonces yo digo que voy a ir a París, que voy a ir a Portugal, que son los ejemplos que están acá, que voy a ir a los Estados Unidos, que voy a ir a Francia, que voy a ir al cine, a la piscina, al hotel, a los baños, a mi casa, al consultorio del médico. Todo eso te estoy diciendo que voy a ir. Estoy en mi casa, estoy en El Salvador y estoy diciendo que a todos esos lugares voy a ir. Por eso es que entonces acá estamos en Badajoli. Pensemos que aquí dice El Salvador y decimos, nous allons à Paris. Vamos a París. Y llegamos a París. Ahí nos quedamos. De París no nos vamos a mover a ningún lado. Miren, ¿estamos en dónde? Estamos en París. Llegamos a París. Ahí no decimos nada, ahí no le decimos a nadie, venimos de Valladolid. No, simplemente llegamos, nos quedamos y ahí estamos. Ok, ahora, ¿qué sucede en este caso? Bueno, las preposiciones estas ya les hemos explicado que A es para masculino, U es para femenino, AUX es para los plurales y N es para femenino, cuando queremos decir que estamos en la región, ya en la región de ese lugar, pero no en el lugar exacto donde vamos a ir, sino que, por ejemplo, estamos en el continente europeo, pero estamos diciendo que vamos a Francia, pero ya estamos en el continente europeo, en algún lugar más, ¿ok? Ahora, la diferencia con el primero, que es el verbo venir, es que a diferencia del verbo aller, el dibujito está para el otro lado, porque aquí voy y aquí vengo. ¿Y quiénes pueden decir la acción de vengo? Me pueden preguntar, ¿vas a venir? ¿Vas a venir? ¿Vas a poder venir? ¿Vas a poder venir o podrás venir? Ven aquí, mi pequeño, como cuando estamos jugando con los niños. Y el otro ejemplo, bueno, ya dime, ¿vienes o te quedas? O sea, cuando nos dicen vienes o te quedas, es de que es lo mismo que vas a ir, vienes. Alguien que ya está en la puerta de la casa, todavía rogándole y preguntándole, dándole la última oportunidad para saber si viene. O sea, si viene del sofá a la puerta y va a ir a la fiesta, por ejemplo, o se va a quedar en el sofá. Está al revés el dibujito. Esto es venir. ¿Venir de dónde? Venir de Madrid. Yo vivo en El Salvador y vengo de dónde? Vengo de Madrid, vengo de Royan-Uni, vengo de Bélgica, vengo de Santils o vengo de la biblioteca. Ya estoy en mi casa y digo, vengo de la biblioteca, vengo del concierto, vengo de los baños, etcétera. Ahora, en el caso del verbo venir, entonces aquí hay otro juego. Miren, que primero, nosotros primero estamos en Badajolí, o sea, aquí es El Salvador. Estando en Badajolí, nosotros decimos, nous allons a París, vamos a París, decimos. Hacemos la acción de aller. Aller es el verbo primero, ¿verdad? El que acabamos de ver. Estamos ahorita en el 2. Entonces, estando haciendo la acción, vamos en el avión de aller. Y llegamos entonces a París, que era a nuestro destino. Que era a nuestro destino hacia donde vamos. Aquí, ¿ve? Aquí. Entonces, estando en París, decimos, venimos de Badajolí. Venimos de Badajolí. Entonces, esta es la segunda acción. O sea que, básicamente es como que dijésemos que aller es el destino. Cuando llegamos a nuestro destino, podemos decir de dónde venimos, ¿ok? De dónde procedemos, de nuestra procedencia. Estamos en Badajolí, vamos a París. Hacemos la acción de ir, llegamos a París, que era nuestro destino. Estando en París, utilizamos venimos de Badajolí, ¿ok? Venimos de Valladolid. Ahora, vamos a hacer ejercicios donde vamos a ir poniendo en práctica el aller, el venir y todos los demás verbos. Ahora, acá tenemos algo interesante. Miren, dice, atención, venir más, haber más
cualquiera de estos, que son los pronombres reflexivos o objetos del pronombre, más bien, moi, toi, nous et vous. ¿Qué significa esto de, voy a borrar aquí, qué significa esto de venir más haber más cualquiera de estos? Es cuando decimos, por ejemplo, por ejemplo acá que dice, tu viens avec moi, que qué significa, dice acá, significa me acompañas. Y es lo mismo, si lo traducimos de forma literal, esto diría, ¿vienes conmigo? ¿Vienes conmigo? Eso sería de forma literal, ¿ok? Esto. Tu viens avec moi. ¿Vienes conmigo? Haciendo esa pregunta. Y por supuesto, en este caso, vamos a ver acá, si nosotros utilizamos el verbo venir más la preposición haber, más cualquiera de estos pronombres, objetos del pronombre, que son moi, toi, nous et vous, entonces el significado es con, conmigo, contigo, con nosotros, con ustedes. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Lo voy a poner aquí a un lado. Avec moi, avec toi, avec moi, avec toi, et avec nous, avec vous. Vamos a poner aquí. Entonces, cualquiera de estas formas, poniendo primero el verbo venir conjugado, ¿verdad? El verbo venir conjugado. Verbo venir conjugado. Por ejemplo, aquí en la oración que está, que dice, tú viens avec moi, tú vienes conmigo. O sea, vienes conmigo. En español no es necesario utilizar el tú, ¿verdad? Se sobreentiende a qué pronombre, a qué sujeto se está refiriendo. Entonces, el significado siempre será con. Me acompañas, vienes conmigo, viene contigo, vienes con ellos, vienes con nosotros, ¿ok? Entonces, ese es el conmigo, contigo, con nosotros, con ustedes. Pero luego también tenemos que, aquí vamos a poner. Acá. Miren, esto es lo que significa la combinación de esto, ¿ok? Ahora, luego tenemos aquí abajo que cuando utilizamos el venir más la preposición de más el infinitif, como por ejemplo acabar de, que sería je viens de faire mes devoirs, acabo de hacer mis deberes. Infinitif o el de significa acabar de, haber finalizado, haber terminado. Y en este caso, por ejemplo, de faire, el verbo de faire viene de hacer. En este contexto es cuando decimos finalizado. De faire es no de hacer, sino de haber finalizado. Acabo de hacer mis deberes. Es decir, aquí literalmente diría, aquí diría, yo vengo de hacer mis tareas. ¿De dónde vengo? De mi cuarto, de hacer las tareas. ¿De dónde vengo? De la biblioteca, de hacer mis tareas. ¿De dónde vengo? De la mesa, de hacer mis tareas. Vengo de hacer mis tareas. ¿Qué he estado haciendo? Tareas. ¿A dónde? En la mesa, en el cuarto, en el comedor, en el patio, en la biblioteca. Entonces, cuando utilizamos el verbo venir más la preposición de más un verbo, no necesariamente faire, puede ser cualquier verbo, pero en infinitivo,
entonces estamos indicando que acabamos de finalizar esa acción. Por ejemplo, si decimos acá, vamos a ver. Aquí. Je viens de manger. Je viens de manger mes petit déjeuner. Vengo de comer mi desayuno. O sea, acabo de desayunar. Lo que aquí se traduciría de forma textual es acabo de desayunar. Lo literal sería yo vengo de comer mi desayuno. Pero acuérdense que las traducciones de los idiomas no son literales, sino que siempre se hacen textuales. O sea, dependiendo del contexto donde nos encontremos y por supuesto la lógica que le tengamos que nosotros dar. Entonces, básicamente utilizar. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Utilizar. Venir. Más cualquier, miren, cualquier verbo en infinitivo significa que acaba de terminar esa acción. No se hace traducción literal, sino textual. ¿Ok? Hasta este punto, ¿vamos comprendiendo y respondí a su duda? Oui. Ok. Va. Vamos a poner acá. Esta sería la primera. Miren, cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, pues no. Tenía que venirnos a salir este venir con que si se ocupa con el haber o con el de, más otra cosa, significan totalmente cosas diferentes. Pero si lo vemos nosotros en la forma en la que nos comunicamos en español, en nuestro español salvadoreño, podemos observar que sí, que tiene lógica cómo hablan los salvadoreños, los franceses, a cómo nosotros usualmente también hablamos en nuestro español. Ya voy a venir de la tienda. Ay, Dios mío, ¿cómo es eso? Ya voy a venir de la tienda. O sea, no se ha ido, pero ya va a venir, ¿verdad? Entonces, parecido es con esta forma, con esta estructura que es muy propia de los nativos franceses. Si nosotros no estudiamos y no entendemos este tipo de estructura, de forma así, la estructura, la gramática del idioma, pues muy difícilmente vamos a poder entender qué es el francés Berlán, que eso lo vamos a ver cuando ya estemos en nuestros cursos de especialización, cuando estemos en los procesos de graduación, pero para técnicos, que hay muchos que, primero Dios, pues en mes de diciembre se van a graduar como técnicos, que no es lo mismo de nivel, o sea, son personas que ya cursaron 2 años y medio, estudiando un idioma o una carrera técnica en el área de informática. Entonces, cuando ya estemos en esos niveles, es donde se les da el curso de especialización y el seminario de graduación, y se les especializa en una área. En el área lingüística, fonología fonética, bueno, son varias áreas las que se les da. Ok, chicos, nos quedamos entonces hasta aquí. ¿Recuerdan las actividades que teníamos para esta semana? Se las enviaron desde el día de ayer. Una de ellas está, los que ya la enviaron ya la recibí, ya la revisé. Y el día de mañana no hay clase por el comienzo de las actividades académicas respecto a los que van como técnicos. Así es que el día de mañana quedan libres y nos vemos y nos escuchamos, primero Dios, el día viernes. Merci por ton atención y participación. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Okay.